Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube Apolo Gaming. En el video de hoy voy a estar mostrándoles cómo aprovechar de la mejor manera el evento de Tesoro Medici, ¿sí? Bueno, como verán acá en el medio de la pantalla, lo primero que vamos a hacer antes de entrar al evento es usar la habilidad del comandante, expansión acelerada, ¿sí? Lo que queremos nosotros es tener una flota más grande, como lo mencioné en el video anterior. Vamos a ir a tienda, a la sección de guerra. Vamos a comprar una expansión de ejército por 2 horas, que nos va a costar 1000 de oro. Y eso ya nos va a permitir tener una flota mucho más grande. Perfecto, ya tenemos habilitado. Lo primero importante, las tropas tienen que estar en la ciudad. Si no, no te va a contar para el evento. Bueno, perfecto. Bueno, esta es la introducción al evento. Perfecto. Bueno, estamos acá en cómo configurar nuestro ejército. En este evento nos va a permitir llevar mucho más zombies por 3 la cantidad. Así que obviamente vamos a poner al máximo los zombies. Acá yo voy a formar, voy a poner 1000. Que son como lanzacohetes. Los francotiradores los vamos a poner al máximo. Recuerden que el poder lo tenemos en la última línea. El destructor vamos a llevar todo lo que tengamos del mejor nivel, porque la primera línea y es la que nos va a defender. Las motocicletas, motociclista vamos a llevar solamente 10. El soldado corazado vamos a poner 100. La verdad no es muy relevante. Vamos a llevar el cañón de láser supremo al máximo. Si ustedes ven cuando yo voy marcando la cantidad, hay como un candadito. Yo lo marco para que después no se mueva. Eso es importante. Infantería vamos a poner 100, que es primera línea. Y acá en estas ametralladoras vamos a poner 2000. ¿Por qué? Las ametralladoras son la línea media. Pero cuando nosotros atacamos, las ametralladoras se ponen adelante de nuestros francotiradores. Es importante. Ahora lo van a ver más adelante por qué. Pero yo le pongo 2000 para que me defienda los francotiradores. Vamos a poner de tanques 10. Acá vamos a poner 10 también. El guardián vamos a poner 100. Y cañón de uranio lo máximo que se pueda. Acá llegamos al límite. Vamos a poner desplegar. Confirmamos. El cartel que menciona ahí es que no se puede modificar la formación. Una vez que el juego se va desarrollando y va avanzando mucho, para no perder tiempo en este tipo de eventos, lo mejor que podemos hacer es colocar donde acá hay un botón rojo abajo a la izquierda, que si lo presionamos nos dice que podemos pasar los niveles fáciles por solamente 40 de oro. Así que vamos a marcarlos para hacer un poco más rápido el evento. Acá ven que hay como la cruz del hospital de emergencia. Bueno, nos da como un beneficio. O curamos los soldados o aumentamos la cantidad de soldados un 5%. Acá lo que nos conviene es obviamente aumentar la formación. Así que en estos primeros niveles vamos a aumentar la formación. Bueno, este dado lo que nos permite es darle un beneficio a nuestra flota. Recuerden que nosotros lo que tenemos es una formación de largo alcance, donde nuestra fuerza está colocada ahí. Así que en este caso vamos a sumarle defensa a distancia. Vamos a pasar al otro nivel. Este segundo nivel también es fácil. Vamos a gastar otros 40 de oro. Bueno, como verán nos están dando ítems. Eso también nos ayuda mucho.
Bueno, PB a distancia, que es la vida. Vamos a seguir aumentando la cantidad de soldados. Acá vamos a atacar al tirano porque no nos permite automáticamente y lo vamos a desafiar. Obviamente que cuanto más zombies tengas, más beneficio vamos a tener porque más daño le vamos a hacer al tirano. Bueno, en este caso nos da 7140 materiales bioquímicos. Así que avanzamos. Vamos al tercer nivel. Gastamos 40 de oro de vuelta. Vamos a tratar de hacerlo rápido, ya que obviamente no tenemos siempre el tiempo para poder jugar el tiempo que nosotros queramos, ¿no? Aumentamos la formación. Vamos a subir en este caso la vida de los zombies bioquímicos. Avanzamos. Si no me equivoco, vamos a poder pasar los niveles automáticamente hasta el nivel 9 o 10 si tenemos suerte. Acá vamos a gastar en arma gigante, que nos va a aumentar el ataque, la defensa y la vida del titán y la aeronave. Eso es súper importante. Bueno, como verán, acá tenemos como una llavecita que nos va a permitir abrir los cofres, que obviamente es importante porque podemos seguir sumando habilidades. Ataque a distancia, perfecto, nos aumenta un 40% el ataque a distancia. Como verán, acá tenemos bombas que al sumar lo que nos va a permitir es eliminar enemigos automáticos. El estimulante nos va a aumentar el ataque un 50% en la próxima batalla. El kit de primeros auxilios lo que nos va a ayudar es, si atacamos a un enemigo, no vamos a perder tropas. Y la mano de Midas mata a un jefe para que suelte un dado de oro puro. Esto es poco probable que te toque. Yo todavía no tuve la suerte de tenerlo. Así que vamos a seguir avanzando. Una de las cosas que también nos olvidamos es activar el buff de ataque. Que podemos poner un bono de ataque de 1 hora. Recién me acuerdo. Y el bono de vida para poder tener un mayor poder. Acá vamos a pasar el piso gastando los 40 de oro. Así seguimos haciéndolo rápido. Vamos juntando todo lo que nos dé acá. Aumentamos la formación. Acá vamos a elegir la defensa de zombies bioquímicos. Ya que tenemos una gran cantidad de zombies, es importante que tengan gran poder. Otra vez gastamos 40 de oro. En este momento me voy a detener. Por abrir todo el piso no ganamos la carne mutante por 500, el líquido biológico, materiales y este virus Z Serum que nos va a ayudar también. Son todos ítems que nos ayudan. Vamos a aumentar la cantidad de soldados de la flota. Si ustedes se dan cuenta en el video, cuando apenas comenzamos, teníamos una flota de 270.000. Acá abajo ahora nos está diciendo que tenemos una flota de 462.700. Aumentamos un gran nivel la flota. Eso es importante. Acá tenemos para elegir también ataque a distancia. Lo que nosotros queremos es hacer más daño con las tropas de la tercera línea. Vamos a abrir todo el piso por 40 de oro. Perfecto. Aumentamos la flota. Acá vamos a elegir la vida de rango medio. Podríamos gastar 100 de oro para actualizar y que nos puedan tocar otros beneficios. Pero la verdad no hay necesidad. Gastamos 40 de oro. Ya vamos por el piso 8, que lo menciona arriba. Bueno. Ataque a distancia. Nos suma mucho eso. Como verán, acá tenemos un cofre sin abrir. Nosotros no tenemos llave. Pero si lo tocamos,
Si gastamos 200 de oro podemos abrirlo. Vamos a gastarlo para el video. Bueno, son habilidades que la verdad por ahí no nos sirven mucho. Pero lo que vamos a hacer es actualizar. Gastar otros 100 de oro. Y bueno, para no volver a gastar más, vamos a elegir ataque de zombies bioquímicos. Seguimos. Abrimos el piso. Ya vamos por el 9. Perfecto. Seguimos aumentando la flota. Ataque a distancia. La verdad tuvimos mucha suerte en esta ocasión. Nos tocó mucho ataque a distancia para aumentarlo. Así que eso venimos bien. Bueno, como verán, el botón rojo desapareció. Ya no podemos pasar automáticamente el nivel. Esto lo que nos quiere decir es que nuestras tropas tienen una fuerza que hasta el piso 9 lo podemos hacer rápido. Ahora a partir del nivel 10 tenemos que ir haciéndolo de a poco, ir descubriéndolo. Mi estrategia siempre es tratar de abrir todos los espacios. Bueno, acá tenemos el gigante en nivel 10. Nosotros tenemos que destruir a este zombie para poder pasar al siguiente piso. Yo lo que voy a hacer en este caso, porque no quiero perder tropas, voy a activar el kit de primeros auxilios y lo vamos a atacar. Como verán, acá a la derecha tenemos los francotiradores con 174.000 tropas. Y adelante teníamos las ametralladoras. Si nosotros no tuviéramos ametralladoras, el enemigo nos va a atacar directamente el francotirador. Por eso es importante tener un poco de tropas. Bueno, acá lo que vamos a elegir es montaña de cadáver, que nos aumenta la cantidad de tropa de zombie en un 75%. Vamos a abrir todos los espacios. Vamos a atacar los zombies. Podríamos usar, por ejemplo, una bomba. Y una vez que la marcamos al enemigo y lo destruye automáticamente. Pero la verdad no lo recomiendo, porque gastamos estas bombas que nos van a servir para más adelante. Acá vamos a aumentar la cantidad de soldados. Bueno, como verán, el objetivo es aumentar la formación para tener más tropas. Vamos a eliminar los objetivos. Una vez abierto todos los espacios, pasamos al otro piso y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Abrí todos los espacios. Bueno, vamos a... No, sin el kit. Vamos a luchar directamente. Bueno, yo lo acelero por 4 para poder hacerlo un poco más rápido. Bien, vamos abriendo los espacios. Aumentamos la cantidad de soldados. Vamos a elegir vida de los zombies bioquímicos. Vamos eliminando los zombies. Bueno. Acá en el nivel 11, cuando destruimos como al zombie mutante, se nos abre este cofre que nos va a regalar 600 de uranio. El uranio es un material súper importante a partir del nivel 30 de la ciudad. Así que es importante juntar este tipo de material, ya que nos va a ayudar mucho para el crecimiento de nuestra ciudad. Pero en otro video le voy a estar comentando un poquito mejor sobre ese tema. Vamos a aumentar la flota. Destruimos al enemigo. Y seguimos a ver hasta dónde podemos llegar. Abrimos todos los cofres. Bueno, algunos cofres vienen vacíos. Y a veces vienen con buenos objetos.
Pasamos al nivel 12. Abrimos los espacios. Siempre tratemos de abrir lo más que podamos para poder tomar mejores decisiones. Bien, bien. Bueno, aumentamos la cantidad. Aumentamos. Vamos a atacar sin usar ningún kit ni nada. Vamos a atacar directamente a la reina a nivel 12. Vamos a acelerar. Perfecto. Bueno, ahí ya teníamos casi 200.000 francotiradores. Eso es un montón. Más todos los beneficios que fuimos adquiriendo en todos los niveles. Eso nos da una gran fuerza. Que básicamente no necesitamos de ningún plus para poder vencer al enemigo. Vamos a destruir a los zombies. Perfecto. Avanzamos. Bueno, acá había bastantes zombies, la verdad. Nivel 13. Ya nos queda poco. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar juntos en este video. Normalmente llego al nivel 14. Pero puede ser que lleguemos un poquito más lejos. Bueno, ahí ganamos 350 de uranio por abrir un cofre. Lo hice un poco rápido, perdonen. Bueno. A ver, vamos a tratar de abrir todos los espacios. Ya que normalmente llego hasta este piso o el otro. Aumentamos la cantidad de soldados. Vamos a elegir el kit de primeros auxilios. Y vamos a atacar al oso nivel 13. A ver si lo podemos vencer. Bueno, los zombies, la verdad, tienen un gran aguante, ¿no? Se bancaron todos los ataques. Perfecto, lo destruimos. En este caso vamos a aumentar la vida de todas las tropas, excepto los zombies. Bueno. Venimos bien, la verdad, ¿eh? Me parece que está saliendo bastante bien para el video. Seguimos avanzando. Si nos encontramos con esta estación médica, está bueno liberarla al principio, porque al liberar este edificio reduce un 30% el número de heridos en este piso. Así que la verdad que es un buen beneficio para este tipo de eventos. Vamos a abrir, como les decía. Bien. Vamos a eliminar a los zombies. Este nivel ya es un poco más difícil. No les voy a mentir. Por eso primero estoy eliminando todos los zombies. Para que me quede como el líder mutante para el final. Acá ganamos 400 de uranio. O sea, cuanto más avancemos los pisos, nos van a regalar uranio, que la verdad nos sirve un montón. Vamos a aumentar la cantidad de soldados. Vamos a usar un kit. No, un kit no. Vamos a usar el estimulante de ataque. A ver si lo podemos vencer así. Bueno, bien. Venimos bien. Tenemos gran cantidad de tropas en la última línea y eso nos ayuda un montón a la hora de atacar. Mira, miren, ya tenemos casi 700.000 tropas, aunque algunas están heridas. Pero ahora las podemos recuperar. Ataque a distancia. Aumentamos un 40% el ataque a distancia. Eliminamos los zombies. Perfecto, vamos al otro nivel. Bueno, pocas veces llego al nivel 15. Quiero que lo sepan. Si nos toca esta estación de radar contaminada, es muy bueno. Y más en este momento.
Porque al liberarla, lo que nos va a permitir es que nos muestre a todos los enemigos. Así que acá nos ahorramos estar marcando uno por uno los espacios. Bueno, acá vamos a agarrar todos los ítems. Acá ganamos uranio de vuelta. Eso es muy bueno. Lo primero que vamos a hacer en este caso es a tratar de eliminar los zombies lo más que podamos. Eliminamos. Perfecto. Bien. Bueno, acá ya no podemos más, porque nos eliminó a nosotros. Acá lo que vamos a hacer es cantidad de soldados más 5. Aumentamos la flota. Perfecto. Y acá en este botón del más nos dice que si gastamos 300 de oro podemos curar a todos nuestros heridos ahora. Y te pregunta, ¿confirmás el uso? Esta curación se puede usar hasta 2 veces en este evento. Vamos a confirmar. Se curan todas nuestras tropas. Luego que vamos a hacer es usar el kit de primeros auxilios para atacar al puño de hierro nivel 15. Deberíamos poder destruirlo. Vamos a ver si tenemos la suerte de hacerlo. Bien. Debo admitir que muy pocas veces llegué hasta este momento en este evento. Vamos a elegir tropas dominantes. Vamos a eliminar los zombies. Perfecto. Pasamos al nivel 16. Vamos a ir descubriendo hueco. Bueno, este es el momento del evento donde es importante tener las bombas, porque si nosotros atacamos vamos a perder muchas tropas. Así que lo que vamos a hacer es usar las bombas para ir liberando los espacios y evitar tener pérdidas en nuestra formación. Bien. Vamos a tratar de liberar lo más que podamos. Y bueno, acá es a todo o nada. Vamos a elegir el estimulante y vamos a atacar con todo acá. A ver si tenemos la fuerza para destruirlo. A ver. Está complicado, ¿eh? ¿Podremos? A ver. Mira, lo destruimos. Es la primera vez que llego tan lejos. Vamos a aumentar la vida de los zombies bioquímicos. Vamos a seguir liberando los espacios. Perfecto. Bueno, obviamente seguimos aumentando la cantidad de tropas de nuestra formación. Vamos a seguir al nivel 17. Bueno, acá estamos, complicadísimo. Quisimos atacar a los zombies. Tienen una fuerza de casi 8 millones de poder y no lo pudimos destruir. Pero para el video vamos a estar gastando 300 de oro y curar todas las tropas. A ver si lo podemos eliminar. Vamos a usar un kit para no perder tantas tropas. Bueno, lo eliminamos. Vamos a ir al máximo. Bien, 550 de uranio. Buena inversión los 300 de oro, ¿eh? Bueno, usamos otro kit para liberar acá el hospital. No pudimos. Otro kit para destruir otro zombie. A ver hasta dónde llegamos. Aumentamos la formación. Usamos otro kit para acá atacar el perro zombie. No pudimos. Vamos a usar el estimulante y nos la vamos a jugar para tocar la mosca mutante nivel 17. Nos va a ganar igual, chicos, pero
nada, vamos a hacerlo para el video. Si tuviéramos... Bueno, me ilusioné por un momento, pero no. Es bastante fuerte. Bueno. Ya acá ya no podemos hacer más nada. No tenemos manera de seguir avanzando en este evento. Así que espero que les haya gustado. Tal vez hay otra forma para poder hacerlo de mejor manera. Pero creo que la formación es la adecuada. Ya que estamos centrados en una formación de largo alcance. Así que la verdad nunca llegué hasta el nivel 17. Pero bueno, por suerte para el video pudimos hacerlo. Así que hasta acá llegamos. Si te gustó el video, te pido que te suscribas. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.